Hola maestra, este es mi video sobre el resumen de ¿Quién se llevó mi queso? Escrita por Spencer Johnson. Esta es una historia que cuenta sobre la historia de Michael que está contando que está en una reunión de trabajo junto con sus compañeros y él empieza a sacar esta conversación sobre el, el relato de Quién se llevó mi queso. Como nadie de sus compañeros lo conocía, él se dispuso a contárselos. Y la historia, la fábula, cuenta sobre dos ratones que se llaman Fisgón y, y Escurridizo, eh, y dos liliputenses llamados How y How. Y eh, esta historia se trata que los ratones y los liliputenses vivían en un laberinto y ellos salían todos los días a buscar queso. Los ratones Escurridizo y Fisgón. Y Fisgón siempre se paraban temprano y se ponían sus zapatos para correr y todo. Se alistaban en las mañanas para poder ir a buscar el queso para guardarlo en la reserva. Entonces, un día, pues también los liliputenses How y How, también se supone que todos los días iban a buscar queso, pero a ellos les daba mucha flojera ir a buscar queso. Entonces lo que hacían era que encontraron la reserva de queso can, que era de los ratones, y entonces ellos empezaron a agarrar queso de ahí. Y entonces lo que se dieron cuenta Fisgón y Escorridizo es que pues que les estaba faltando queso y ellos sospecharon pues de que eran sus compañeros How y How. Entonces los ratones lo que hicieron fue cambiar su depósito de queso a otro lugar donde no lo pudieran encontrar. Entonces los liliputenses se dieron cuenta de esto y como vieron que un día ya no había nada de queso, entonces eh, se quedaron así como de que no, pues ahora qué hacemos. Y uno de los liliputenses siempre había tenido como de decirle al otro que pues que fueran a buscar más queso o así, pero cuando iban a buscar queso pues se cansaban fácilmente porque no estaban acostumbrados, ya se habían acostumbrado a solamente ir a la reserva y de allí agarrar. Entonces, pues como no estaban acostumbrados se cansaban muy fácil y se les hacía muy pesado. Entonces, eh, se hubo un día en la que decidieron ya no ir y solamente quedarse con la esperanza de que algún día el queso iba a regresar otra vez a su mismo lugar. Y lo que hacían nada más era ir a ver si había regresado el queso o no, pero pues se daban cuenta y ya hasta que un día de tanto hambre que tenían pues ya no aguantaban más. Entonces uno de los liliputenses pues siempre como tuvo esa de que quería ir a buscar más y así, pues él decidía ir a buscar, pero el otro que le daba miedo, porque eso es lo que tenía el otro, le daba mucho miedo salir y buscar. Y, ajá, tenía miedo al cambio. Entonces, lo que pasó, pues, fue que el otro liliputense, How, siempre salía y buscaba y
no, o sea, él sí tenía miedo, pero decía que pues que no importaba su miedo si era necesario conseguir el queso. Y entonces Geo eh, solamente se quedaba ahí todo triste pensando de que tengo que hacer algo, pero decía, no, es que cómo voy a salir, me da miedo y así, me da miedo las nuevas cosas y buscar y no encontrar y así. Y lo que hacía Howe era siempre escribirle como palabras motivadoras al otro liliputense para que también se animara a poder ir a buscar queso y que no solamente se quedara en su círculo. Voy a el otro liliputense, el que tenía mucho miedo, pues fue reflexionándolo y, y afrontó su miedo y pudo ir a buscar. Y pues ya el otro liliputense también empezó a escribir como frases de poder enfrentar tus miedos o que a veces llegan cambios repentinos y no porque sean un cambio vaya a ser algo malo y le tengamos que tener miedo. Tenemos que siempre ir en búsqueda de nuestro queso, eso decía una de sus frases, que siempre tenemos que ir en búsqueda de nuestro queso aunque el queso se mueva. También que, pues así, varias frases como motivadoras para que no dejemos de sentir ese miedo a nuevos cambios, ya sean repentinos o no. Y pues ya ahí acaba su historia de Michael hacia sus compañeros. Y ya después, en la tarde, Michael se volvió a reunir con sus compañeros en una cafetería y terminaron debatiendo sobre este tema de que si era bueno mm, o malo tener miedo o que si qué tipos de trabajadores habían en una empresa y se dieron cuenta que muchos son los ratones que son muy astutos y están enfrentados a, para esos cambios, o sea que ellos no, no temen en gran parte por tener un cambio y también llegaron a la conclusión que muchos son como los liliputenses como Hem y How que tienen miedo pero saben que pueden solucionarlos o que tienen miedo y al final no se les va a poder quitar ese miedo. Y entonces empezaron así a reflexionar como su vida y tampoco no es tanto en lo laboral, sino siempre en lo cotidiano, en tener nuevos cambios, nuevas metas y siempre poder estar preparado para enfrentar a esos cambios, para, para siempre seguir adelante y no siempre estancarse a algo que estamos normalmente acostumbrados, sino que también podemos desacostumbrarnos y podernos acostumbrar a otras cosas, o sea, adaptarnos a los cambios que vengan, a, así sean repentinos o no. Entonces su grupito de Michael se empezó a dar cuenta que, pues sí, tiene razón la historia que muchas personas a veces les da mucho miedo al cambio y no pueden. Y muchas otras personas tienen miedo al cambio, pero se enfrentan a ese miedo y al final de cuentas pueden. Y entre ellos empezaron a reflexionar sobre sus vidas y el trabajo, que muchas veces en el trabajo también ha habido cambios repentinos y pues siempre hay que adaptarse
o dejarlo ir y volver a empezar otra vez. Y pues así, y decían que también como en lo familiar, eh, los cambios en la familia, ya sea como de residencia, que contaban que se había mudado de residencia y no había pensado en su amigo, en dejar sus compañeros y así, pero al final de cuentas él se pudo adaptar a ese cambio y al final de cuentas le gustó, es donde se fueron a vivir otra vez. Entonces sí es como una reflexión de no tenerle miedo a los cambios y poder siempre estar enfrentándolos o estar preparados para cualquier tipo de cambio. Y si llega un cambio que no lo teníamos en mente, pues poder solucionarlo y no solamente quedarse con las manos quietas sin hacer nada esperando a que otras personas lo resuelvan o que solito se resuelva. Siempre hay que ser uno mismo, enfrentar cualquier problema que venga con el cambio o cualquier situación para siempre ser mejores. Y eso es todo sobre mi resumen de esta historia.